yo creo que hay que oponerse a esta reforma. Lo único que es rescatable de esa reforma es el ingreso solidario, pero hay que aumentar la renta básica. No se puede quedar en las tablas que tiene allí. Y el resto hay que ponerse porque no es una reforma estructural. Esta no, tampoco es estructural. No. Sí, está buscando resolver temas de caja. Y en los temas de caja, por supuesto, se concentra en IVA y en personas naturales de bajos y medianos ingresos. Hay que ponerse. Y hay que prepararse, senador, para que en el pacto histórico se construya la propuesta de reforma tributaria alternativa que hay que presentar en el segundo semestre del 2022, porque si no, no hay cómo gobernar. Hay que hacer eso. Es decir, no van a entregar solamente ese país quebrado. 55, ¿cómo es la cosa? La fórmula 55-86. No Esas solo son las mayorías. 55-86, sino hay que llevar la reforma tributaria estructural, la propuesta. Exacto. Esta no se va a discutir en este gobierno, hay que presentarla en el segundo semestre del 2022. Hay que irla listando, además. Hay que alistar. Bueno, Hay que llevarla. profesor Villabona. Yo pienso, senador, que hay de dónde conseguir recursos sin afectar a la clase media y a la clase pobre. Y pienso que con esos cambios que hemos propuesto acá, solo se va a afectar el 0.5% de la población y además no se va a empobrecer. Entonces, yo pienso que no hay que hacer solo plata, sino que hay que hacer patria también. O sea, ellos no se van a volver, no se van a empobrecer con sacrificar en esta época tan difícil que está viviendo el país. Yo creo que va a haber mucha oposición, y seguramente quizás no van a recoger lo que se está pensando por la oposición que va a haber, no tanto de los políticos como sí de toda la sociedad. Entonces, el problema es que hay cosas que pueden hacer y que pasan de agache, como es tener más deuda. Mire el presupuesto nacional y hay 75 billones de pesos de deuda. Esa deuda la pueden aumentar y pues eso sería pues muy grave porque los próximos años seguramente no va a haber cómo pagar esa plata, se va a aumentar la devaluación, se va a aumentar la inflación. Y también con la venta de empresas. Des en cuenta que en el presupuesto hay 12 billones para vender acciones y participaciones, podrían aumentar ese valor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Gracias. Profesor Giraldo. No, pues es evidente que hay una crisis fiscal. El déficit fiscal está alrededor del 8% del PIB. La deuda del Gobierno Nacional Central para el 2021, según las cifras que aparecen ahí, va a ser del 64%. Si uno mira el sector público, sector público consolidado, va a ser del orden del 74%. Es muy alta porque nosotros no somos un país que tiene moneda de divisa, pues porque usted encuentra que en Europa puede ser más del 100%, pero es que nosotros para poder financiar esa deuda que muchas monedas extranjeras tenemos que obtener dólares exportando. Entonces hay un problema muy complejo y cuando uno encuentra que, digamos, las finanzas públicas no puede ser financiada, es porque el acuerdo político que existe en el país no es viable. De la forma como se expresa un acuerdo político inviable es a través de una finanza pública desfinanciada. Entonces tiene que haber definiciones no solamente en lo tributario, que pues es lo que Ricardo, que conoce mucho esta cuestión, la misión de ingresos, y Orlando, pues que es el profesor allá en la Universidad Nacional del tema, sino que yo también pienso que un presupuesto basado en deuda pública excesiva, en gasto en seguridad excesivo y donde está privatizada la seguridad social no es viable. Hay que romper un Estado, como dice Andrés Felipe Mora, financiarizado, un Estado guerrerista, y por lo tanto hay que repensar ese pacto político. Y lo digo porque yo veo que, por ejemplo, los gastos militares se están escalando terriblemente y están armando un lío con Venezuela, que lo peor que puede pasar es que para salir de esta crisis, como han salido muchos países en la historia de la humanidad, salgamos a través de una guerra, que es lo que se está viendo, se oyen tambores de guerra, y creo que entramos a un terreno muy peligroso que la sociedad colombiana tiene que pensar.
dejaría ahí. Yo también creo que pueden intentar, no solamente para tender una cortina de humo sobre los problemas, sino también para a lo mejor aplazar las elecciones de 2022, pueden intentar algo con Venezuela. Eso es algo que se está, como que se ve venir, ojalá no, ojalá esté equivocado. Y ya la última pregunta es, ¿qué país recibe el nuevo presidente? Llámese Petro, Fajardo, el que sea, ¿qué país va a recibir de la olla raspada? Porque a mí me parece que hay un error acá en la sucesión, y es que los gobiernos se posesionen en el 7 de agosto, cuando ya todo está gastado ese año, casi que es un año perdido. Pero, ¿qué país cree que ellos, al verse perdidos, nos pueden dejar? ¿Y cómo puede ese presidente en tan solo 3 años, porque tendría un año para cuadrar caja, poder cambiar y hacer todas estas reformas que estamos ofreciendo? ¿Quiere arranque el profesor Giraldo usted y terminamos con el profesor Bonilla? No, o sea, nosotros vamos a recibir un país pues con una pobreza disparada. La recuperación económica no se va a dar este año. Va a haber una recomposición del aparato productivo. Va a haber una crisis muy fuerte con una deuda pública y una deuda externa muy fuerte. Y claramente quien pretenda resolver el tema apretando las clavijas con un ajuste fiscal intenso, pues no va a resolver el problema. Esto tiene que cambiar. O sea, el tema de la deuda es un tema que no solamente es de Colombia, sino que es de toda América Latina, de todo el tercer mundo, de los países centrales también. Entonces, aquí va a haber un cambio en los paradigmas, y no puede ser lo mismo que nos están diciendo las firmas calificadoras de riesgo, que hay que hacer ajustes, que hay que hacer reforma tributaria, que hay que reducir el gasto público. Esto tiene que ir más allá. Aquí tiene que haber cambios cualitativos en la composición del gasto, en las fuerzas políticas, y si no nos vamos, pues digamos, nos estamos yendo a un foso cada vez más profundo. Profesor Villabona, ¿qué país va a recibir el pacto histórico si llegáramos a ganar las elecciones? No, si el pacto histórico es el que gana, va a recibir un país muy descompuesto, con muchos problemas económicos de financiación del Estado. Las calificadoras de riesgo, pues como dice César, se preocupan más de que el déficit no sea tan alto, pero el déficit no es tan alto si los ricos pagan impuestos. Es que en realidad en Colombia el problema es que los ricos no han pagado impuestos. Entonces, va a ser muy difícil. Como dice César, hay que ganar el Congreso. O sea, hay que tener un Congreso muy fuerte, porque si llega a ser presidente alguien del grupo, pues con un Congreso en contra va a ser muy complicado. Puede pasar lo mismo que pasó cuando Petro fue alcalde. Sí, es cierto. Y profesor Bonilla, para cerrar la misma pregunta. Tenemos un país con déficit gemelos desde hace más de 20 años. Déficit gemelos quiere decir déficit fiscal y déficit en cuenta corriente, y por encima de los niveles de sostenibilidad. Lo va a recibir el nuevo gobierno todavía más insostenible, porque va a estar déficit fiscal por encima del 8, el déficit en cuenta corriente también seguramente va a estar por allá, porque este gobierno, como los anteriores, no han hecho nada para recomponer la oferta exportable. No han hecho nada en términos de que se quedaron en una economía carbonizada y petrolizada. Y esa economía no es la que va a construir la nueva posibilidad exportadora del país. Hay que empezar a hacer la transición, y este gobierno no lo va a hacer. Entonces, el nuevo gobierno tiene que volver, tiene que recomponer la economía y recomponer las finanzas públicas. Entonces, vamos con esas dos cosas: déficit gemelos en nivel de insostenibilidad. Bueno, listos. Bueno, pues